Muchas gracias a todos otra vez por la oportunidad de estar juntos esta noche. Vamos a concluir nuestro tiempo juntos como un estudio, conferencia bíblica. Espero que siempre el estudio de la Biblia, como hermano Luisito mencionó, que siempre sea una bendición y algunas cosas prácticas para que pongamos en práctica en nuestras vidas las lecciones, las realidades, las verdades de las Escrituras. Esta noche venimos a la cuarta lección. En todo tiempo puestos los ojos en Jesús. Y vamos a estudiar la última lección pensando en cómo soportar días difíciles. En tiempos difíciles, la necesidad de correr con perseverancia, tiempos de desánimo, de descansar en el amor, la gracia de Dios, tiempos de dudas, buscando lo inconmovible, el reino inconmovible. Y esta noche, para concluir y más o menos resumir el mensaje del escritor del libro de Hebreos, la necesidad de considerar plenamente, contemplar, mirar atentamente, descubrir, percibir. Hay una variedad de palabras usadas para animarnos y ayudarnos para entender nuestra parte. La panorama del libro de Hebreos para recordarnos de algunas cosas, porque tenemos dos propósitos. No solamente sugerir algunas lecciones y podemos poner en práctica las lecciones, las instrucciones, pero siempre queremos desarrollar nuestras capacidades personales, particulares. Como miembros del cuerpo de Cristo, siempre cada quien de nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar y entender la palabra del Señor. Y por eso, para más o menos describir un panorama del libro de Hebreos, sencillamente, la identidad de Jesús, capítulo 1 a capítulo 4, lo que Jesús hizo, capítulo 5 a capítulo 7, lo que Él hace actualmente en nuestras vidas, mejor mediador, mejor pacto, mejores promesas, capítulo 8 a 10, 18. Y lo que Jesús hace posible en nuestras vidas cada día, comenzando 10, 19 en adelante, especialmente capítulo 11, y hemos pasado nuestro tiempo en las lecciones y las aplicaciones de la panorama. Un buen modo de estudiar el libro de Hebreos, llamando la atención a la importancia de 4 puntos: la identidad, lo que Jesús hizo, hace posible, y las aplicaciones, capítulo 12, capítulo 13. En tiempos difíciles, la necesidad de nuestras vidas correr con perseverancia. Vamos a pasar rápidamente por varias de las lecciones que hemos estudiado juntos. Teniendo en derredor los testigos, debemos recibir el testimonio del valor de la fe, la importancia de la fe firme, despojándose de todo peso y del pecado. Esta es una reflexión de Jesucristo, sumo sacerdote fiel, capaz de expiar nuestros pecados y también misericordioso, es decir, para socorrernos en tiempos de dificultades, es decir, despojando todo peso. Directamente del texto de 12, 1 y 2, corriendo con energía espiritual, con perseverancia, puesto los ojos en Jesús, manteniéndose firme porque Dios es fiel. La segunda noche, en tiempos de desánimo, nuestra meta es descansar en la gracia y el amor de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús para que nuestro ánimo no se canse.
La disciplina de Dios es evidencia de su amor. Otra vez, todas las lecciones sacadas directamente de capítulo 12, versículos 5 a 11, la disciplina de Dios, el amor de Dios, y el amor de Dios nos da un ejemplo. Tenemos responsabilidades mutuas unos a otros, versículo 12 a 14. Finalmente, la amonestación final del libro de Hebreos de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y por eso en tiempos de desánimo podemos descansar en la gracia y el amor, el perdón y el socorro de Dios, es decir, Dios fiel y Jesucristo, sumo sacerdote misericordioso. Y esta mañana, tiempos de dudas, falta de estabilidad, la cosa más importante, buscar el reino inconmovible. Y esta mañana notamos 5 o 6 lecciones, otra vez lecciones sacadas directamente del texto, la necesidad de acercarnos, 12, 22, 23, de ser personas de alegría. El concepto de alegría viene de versículo 22, siempre con ganas de responder a Dios en todos aspectos de nuestras vidas. Versículo 23, hemos acercado al juez, dice el texto de 12, 22, 23, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y nosotros tenemos la misma esperanza de ser hecho perfecto, madura, y la gracia de Dios se ve en Jesús, mediador del nuevo pacto, y por eso otra amonestación, no apartarse. Mirad que no desechéis al que habla. Y siempre la lección más importante, perseverar. Y esta noche venimos a la última lección, la importancia de considerar plenamente, contemplar, mirar atentamente, descubrir, percibir a Jesús. Hay 3 palabras, vamos a estudiar 3 verbos, 3 palabras específicas. Y las lecciones, vamos a pasar el tiempo hablando brevemente de los puntos de esta lección, pero es un resumen de la panorama del libro de Hebreos. Y no solamente tiene que ver con cómo soportar días difíciles, pero en todo tiempo, nosotros cristianos, cada día de nuestras vidas, debemos tomar en cuenta estas lecciones y la importancia de pensar en Jesucristo, porque en Jesucristo podemos ver un ejemplo. Hay 2 textos específicos y vamos a leer 2 textos de Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, pensando en la identidad de Jesucristo, sumo sacerdote fiel, misericordioso, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Estoy leyendo el texto de Reina Valera 95. Considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. Y esta palabra significa analizar. Es la palabra ananoeo, tiene que ver con nuestro modo de pensar. Estamos tratando de desarrollar un modo de pensar correcto para pensar, analizar correctamente la verdad de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque sin entender la identidad de Jesucristo, sin considerar el apóstol sumo sacerdote, ¿qué pasa? Lo que pasaba en el caso de los destinatarios del libro de Hebreos. Falta de fe, distracciones en la vida, y por eso para nosotros cristianos, Jesucristo siendo nuestro ejemplo, es importante. Cada día queremos contemplar a Jesucristo, queremos ver
queremos mirar, queremos leer la Biblia, no solamente con el propósito de escuchar a Dios, recibir instrucciones, pero cada día yo tengo que ver de nuevo a Jesús. Es mi ejemplo. Yo quiero, es como andar, caminar con Jesús en nuestras vidas, por medio de oración, por medio de la lectura de la palabra. Pero este es el verbo, el primer verbo, es decir, de 3:1, considerar al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. Analizar, pensar, entender, desarrollar un conocimiento. Y el otro texto viene de 12:1 y 3. Otro texto bien conocido, y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos. Este es otro verbo. La palabra ojos no existe en el texto original. Este tiene que ver con contemplar. Esa sería una buena traducción de la palabra original. Contemplando siempre. Puesto, contemplando atentamente. Cada día, cada momento. Queremos ver constantemente a Jesús. Es como un padre, dando un ejemplo, una ilustración, es como un padre o una madre con un hijito, una hijita, y en una fiesta en las calles de la ciudad, nosotros, padres, siempre queremos ver. Vamos a poner los ojos en nuestros hijos, en medio de mucha mansedumbre de personas. Siempre es tener una relación, es mantener la vista. Siempre estoy tratando de mirar a Jesús. Es difícil porque en medio de nuestras vidas hay muchas distracciones. Tenemos empleos, tenemos trabajo, tenemos la pandemia global, tenemos responsabilidades dentro de la familia y hay muchos quehaceres en nuestras casas, nuestras vidas. Es muy difícil. Es difícil cada día contemplar atentamente, de ver constantemente a Jesús. Pero este es el significado de la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y versículo 3 dice, otra vez, considerar. Tenemos la misma palabra española, pero en el idioma original tenemos el tercer verbo. Este tiene que ver con descubrir o de percibir, de ver exactamente, de otra vez analizar. Tiene que ver con un conocimiento, de analizar, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuál es el punto de este estudio breve de tres verbos distintos? Mi punto, hermanos y hermanas, solamente es que se requiere mucho esfuerzo para ver a Cristo, para contemplar a Cristo, considerar plenamente, mirar atentamente, constantemente, cada momento de cada día, de descubrir, entender nuevas cosas, percibir a Jesús, de seguir el ejemplo de Jesús, se requiere mucho tiempo. Y por eso yo tengo 6 lecciones, otra vez todas las lecciones sacadas directamente del texto de Hebreos. Vamos a poner otra vez la última lección para resumir la panorama. Para entender el mensaje de 4 capítulos. ¿Qué dice el texto de Hebreos 1 a 4? Hermanos y hermanas, para ser un cristiano, una cristiana fiel, hay que escuchar el mensaje.
atender a la palabra. 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y tenemos una comparación, 2:2, una comparación de la palabra dicha por medio de los ángeles, es decir, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y era una palabra firme. Y en el caso de Jesucristo, tenemos una palabra más firme, una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos tal salvación? Si descuidamos la palabra del Señor. Y por eso la primera cosa, esta noche, pensando en el panorama del libro de Hebreos, ¿por qué tiene importancia la descripción de Jesús, Hijo de Dios, capítulo 1? La realidad, Dios ha hablado por su Hijo. ¿Qué significa para usted? Para mí, escuchar el mensaje, estudiar la palabra, conocer a Jesús, desarrollar una relación. Es un resumen de capítulo 1 a 4. Hay otra lección. Es imposible ser un cristiano fiel sin aceptar en nuestras propias vidas, cada quien, el perdón de Dios y el socorro de Dios. Hemos notado varias veces la importancia de 2:14 a 18. Yo no voy a leer de nuevo el pasaje, pero dice Hebreos 4:14 a 16, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este concepto de aceptar el perdón de Dios, el socorro de Dios, significa nuestra decisión. Queremos ser personas fieles, retener nuestra confesión, nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y a continuación, de capítulo 5 a 8, tenemos el desafío de madurar, crecer, aceptar el perdón de Dios, el socorro de Dios. Sí, esta decisión se ve en nuestro bautismo. Nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo comienza en el bautismo. Pero el bautismo no es el fin. No es la meta final. Es el punto de comenzar una nueva vida. En nuestro bautismo, la descripción de Pablo, Romanos capítulo 6, resucitados para andar en una nueva vida. La nueva vida, este era el punto de la oración de hermano Luisito otra vez, de poner en práctica esas cosas. Y por eso dice, por ejemplo, en capítulo 5, es muy importante en su vida, no solamente los líderes de las iglesias, este concepto de madurar en Cristo no tiene que ver solamente con los predicadores, los ancianos, los diáconos, tiene que ver con cada cristiano. La importancia de crecer espiritualmente. Y por eso la pregunta, ¿estoy creciendo cada día en mi
entendimiento, mi conocimiento, mi relación con Dios. Esta es una parte de aceptar el perdón de Dios, comenzar la nueva vida por medio de Jesucristo. Y este es su sujeto, de capítulo 5 a capítulo 8. Y hemos notado varias veces, pero para mí es tan importante, en este caso, la importancia de pasar tiempo disfrutando de la presencia de Dios. Hermanos, tenemos confianza, tenemos libertad, podemos entrar confiadamente al trono de Dios, ante el trono de Dios, corazones sinceros, para acercarnos a la presencia de Dios. Hay ciertos factores también presentes en nuestras vidas. Corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la fe firme, sin fluctuar nuestra esperanza, aceptando las promesas de Dios con confianza. Fiel es Él que prometió. Pero qué bendición para nosotros la oración. Es interesante. Siempre. Esta noche tenemos 24 dispositivos. Y en otras reuniones, ¿cuántos? ¿Más? ¿Menos? ¿Por qué no es siempre el mismo número? Porque en el caso de algunas personas, sí, hay otros quehaceres, hay distracciones, etc. Pero, ¿estamos disfrutando del tiempo juntos o no? Hermanos, para mí es un placer estar con ustedes. Me gusta este tiempo. Y siempre estoy tratando siempre de pasar tiempo hablando de la palabra del Señor. Me gusta estudiar la palabra. Me gusta explicar, me gusta escuchar a las explicaciones de otras personas. Siempre yo quiero entender más. Y por eso tenemos una actitud de alegría, pensando en la oportunidad de estar. ¡Qué increíble! El Creador del mundo quiere que pasemos tiempo con Él, en su presencia. Esta es una bendición increíble. Escuchando, viviendo una vida consecuente, reflejando el perdón, el socorro, la ayuda de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote, y siempre disfrutando del tiempo, acercándonos siempre a la presencia de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El desarrollo de la fe firme, más confianza, más convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, testimonio. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la meta? Más fe. Podemos crecer en la fe. Podemos crecer en la gracia. ¿Sí o no? Podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Recuerda el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, podemos crecer. Gracia, fe, conocimiento, esperanza. Alcanzando la gracia, alcanzando la esperanza. Hemos estudiado los conceptos del libro de Hebreos, de 4:16, alcanzando
el amor, la misericordia de Dios, alcanzando la gracia de Dios. 12, 15, desarrollando la fe. ¿Y cómo es posible? Solamente por contemplar, mirar a Jesús por los ojos de fe. Y con esto hemos cumplido el círculo, porque regresamos a nuestros textos, los primeros textos de 3.1 y 12.1 a 3, que dice participantes del llamamiento celestial. ¿Tú eres? ¿Soy yo? ¿La iglesia? ¿Somos participantes del llamamiento celestial? Sí. Entonces, ¿qué dice? Debemos considerar al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. Analizar, pensar cada día, contemplando a Jesús, tratando de entender más, mejorando. En las palabras del cántico, mejorando cada día. Esa es la meta. Y en capítulo 12, y casi llegamos al fin del sermón, yo voy a regresar a la última diapositiva, de 12, 1 a 3, otra vez, puestos los ojos, constantemente, puestos siempre los ojos en Jesús. Él es el comienzo y el fin de la fe. Es el motivo, es la explicación de nuestra fe, es la convicción, es la certeza, la certidumbre. Él es el centro, Él es la razón. Todas esas cosas. Jesús es nuestra fe. Contemplando por los ojos de fe a Jesús. 12.2, 12.3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este es el motivo de nuestros estudios. Soportando días difíciles, corriendo con perseverancia, descansando, disfrutando del amor y la gracia de Dios, buscando el reino inconmovible, siempre contemplando a Jesucristo, nuestro Salvador. 5 cosas. Escuchar la palabra, aceptar y vivir consecuente, pensando en el perdón y el socorro de Dios, disfrutando de la presencia de Dios, desarrollando cada día mi fe, contemplando a mi Señor. Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad de pasar 3 días con ustedes. Siempre mi oración es que sean útiles nuestros estudios, y ustedes son para nosotros, mi esposa y yo, hermanos y hermanas queridos, queridas, personas especiales en nuestras vidas, en nuestra fe, y siempre ustedes están en nuestras oraciones. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, y Dios les bendiga ricamente.